Cerrar un negocio no es fallar. No reinventarse sí lo es. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Mentes Diligentes. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, amigo mío, que ha vivido el emprendimiento en carne propia. Porque aquí se viene a hablar de cosas de emprendimiento y casos reales. Un amigo que en el mundo del ciclismo no necesita mucha presentación, yo creo que muchos ya lo conocen, que no solamente construyó una marca desde cero, sino que también creó una comunidad de ciclismo en México muy importante. El día de hoy nos acompaña mi amigo Gustavo y hermano. Bienvenido, Gus. Muchas gracias, Elías. Gracias por la invitación. No, ¿de qué, Gus? Un placer tenerte aquí invitado con nosotros. Platícanos un poquito más aquí para que a la comunidad te conozca y sepan quién eres. Claro que sí, Elías. Pues nada, después de cerrar el emprendimiento, la tienda, yo pasé al área comercial de una marca de ciclismo en México y es lo que ahora estoy desempeñando. Yo estudié negocios internacionales y tengo una maestría en dirección de empresas. Entonces, muchas veces crees que por ese background puedes, ¿no?, tener ciertas facilidades para poder emprender un negocio y te das cuenta que todavía la vida tiene mucho por enseñarte. Entonces, pues nada, encantado de estar aquí para compartir un poquito de mi experiencia con todos ustedes. Gracias, Gus. No, mira, y te quise invitar porque sé que eres una persona que ha vivido el emprendimiento desde carne propia, desde abrir un negocio y tener que cerrarlo por temas de pues de alguna, tal vez por así decirlo, mala administración, malos complejidades que se atravesaron durante el camino. Y la ansiedad te llevó a reinventarte, y eso prácticamente es lo que venimos a hablar aquí en el podcast, de cómo es crear un emprendimiento, cerrarlo, vivirlo y todo lo que implica y que está detrás de ese emprendimiento, ¿no? Claro. Yo el día de hoy tengo 5 preguntas para ti. Son 5 preguntas un poquito complejas. Me gustaría que abordáramos ciertos temas en esas 5 preguntas. Sí. Porque yo sé que es muy importante y esa información que tú viviste vale oro, ¿no? Entonces, aquí las tengo, de hecho, para que no se me olviden. Buenísimo. Porque sí es muy importante dar énfasis a esas preguntas. Sí. Y la primera pregunta, Gus, es ¿cómo fue para ti el proceso de levantar tu primer tienda con el capital de un tercero? ¿Y qué responsabilidad sentiste al manejar el dinero que no era tuyo? Sí, creo que esa parte, ¿no?, es importante. De hecho, para ser sincero, en esa primera fase no es una responsabilidad enorme, ¿no? Eso es muy, muy importante. Saber que tienes una responsabilidad muy grande porque es el dinero de alguien más, ¿no? Independientemente si es amigo, familiar, socio, lo que sea. Es una responsabilidad muy grande poder tener esa fortuna de manejar el dinero de alguien más. En ese momento no era tan complejo, ¿no? Vienes de una maestría en donde pues te enseñan justamente a administrar, a levantar capital. De hecho, eso es algo que ha pasado en el mundo, ¿no? En los MBAs en general, la parte de levantar capital. Entonces, ese levantamiento de capital es, de repente, pues podría llegar a ser trivial, ¿no?, para mucha gente, porque pues es la primera parte para poder empezar un negocio. ¿A qué edad saliste de la maestría? Yo salí a los 28 años. Los 28 años. O sea, ¿y ahí ya tenías empleo? Sí, yo estaba empleado. ¿Y cuánto tiempo duraste empleado? Aproximadamente 8 meses, 1 año. ¿Podemos compartir tu cargo? ¿Qué hacías como empleado? Sí, claro. Yo llevaba la parte de calidad y planeación estratégica. Ok. O sea, ventas no. No, ahí no llevaba todavía la parte comercial. Más de números, más de medida estratégica. Sí, más análisis, un poquito más esa visión, ¿no?, a futuro, la parte de calidad que siempre es importante, ¿no?, satisfacción al cliente, etcétera. Todo eso yo lo llevaba. Sí, la parte comercial realmente no. Sin embargo, siempre he estado como muy en contacto con eso, con la parte comercial, ¿no?, desde el negocio familiar, etcétera. ¿Y cómo nació tu necesidad para emprender un negocio? O sea, ¿cuándo fue que dijiste, yo quiero emprender y quiero abrir un negocio, ya no quiero más emplearme? Sinceramente, creo que muy poca gente abre un negocio por necesidad.
definitivamente es más pues ese como llamado a decir, quiero emprender, quiero ver qué hay más allá, ¿no? Realmente una necesidad no lo veo como una necesidad de abrir un negocio, porque ahorita ya pasamos a otras preguntas, pero definitivamente abrir un negocio no es nada fácil como para que, híjole, de repente esa necesidad, es que sí, necesito abrir. No, creo que es mucho más fácil de repente encontrar trabajo y estar ahí. O sea, trabajar para alguien que abrir propiamente un negocio. ¿Y en qué momento decidiste abrir una tienda de bicicletas? Bueno, creo que eso es un poquito más atrás. Probablemente unos 8 años atrás, cuando empecé en la bicicleta. Yo empecé en la bicicleta como a hacer bicicleta, ciclismo. Propiamente desde los 20 años, yo creo. O sea, empecé ya tarde. Sí. Sin embargo, sí veía que en la industria del ciclismo en México hacía falta profesionalización, ¿no? O sea, tú practicabas el ciclismo de manera amateur a los 20 años. Sí. Yo sigo practicando el ciclismo de manera amateur. Bueno, ahorita ya es un poquito más de alto rendimiento, o sea, subió esa parte, ¿no? Sí, o sea, sí, definitivamente lo vas viendo como diferente, ¿no? Va evolucionando, ¿no? Sí, y evoluciona en muchos aspectos. Conforme te vas pues profesionalizando. Sí, claro. También conforme vas queriendo un poquito más. Así es, te vas especializando un poco. Te vas especializando, ¿no? O sea, si de repente entras a jugar pádel, si hoy tú me invitas a jugar pádel, pues igual yo llego con una vestimenta X y unos tenis X. Probablemente en 6 meses que ya haya jugado bastante pádel, ya llego con los tenis específicos para pádel, la pala específica, ¿no? Y a lo que voy es, o sea, por ejemplo, tú practicabas el ciclismo y sabías de bicicletas porque te gustaba, o sea, era un hobby que tú tenías y decías, oye, esta bici tiene ciertos componentes, está hecha con aluminio, con carbono, y te empezaste a familiarizar un poquito más con ese negocio o con ese sector porque te gustaba y dijiste, ¿qué hay detrás de toda esa parte estratégica o análisis financiero que me permite abrir un negocio de venta de bicicletas? No. Yo creo que el tema de por qué abrimos ese negocio fue un poco para profesionalizar la industria del ciclismo en México. O sea, sí veíamos que había un área de oportunidad para mejorar ciertas cosas. Okay. Entonces, con base en eso, sí veíamos esa oportunidad de poner un negocio que pudiera atender mejor, que pudieras tener más respuestas para el cliente final. Cuando recibes tu primer fondo de capital, ¿no? Recibes ese fondo de capital, ¿tú ya tienes un análisis previo para decir, con ese dinero voy a hacer esto o no? O sea, tienes un análisis de los impuestos, cuánto había que pagar, cuáles eran las bicicletas que ibas a traer. No, definitivamente no. Primero, creo que como todo, no sé si como todo, pero muchas veces empiezas con una idea, ¿no? Una idea de querer profesionalizar la industria del ciclismo en México, pero no tienes ni idea de todo lo que te vas a tener que enfrentar. Definitivamente, al haber salido de la maestría, ya tenías como muy a flor de piel la parte de, sí necesitas hacer unas corridas financieras, el flujo de efectivo, ¿no? Claro, el tema teórico, ¿no? Sí, toda la parte teórica sí la tienes, ¿no? La rentabilidad del negocio, sí, el ROE, el ROI, todo eso. Punto de equilibrio. Todo eso lo tienes y haces un modelo. Y como bien se dice, el Excel y el PowerPoint aguantan todo. Así es. Realmente sí puedes tener cierto expertise. En este caso yo, que tenía, 8 años andando en bicicleta, yo tenía cierto expertise y tenía cierto conocimiento de las bicicletas, pero específicamente de una categoría, ¿no? Bicicleta de montaña. Nada más, hasta ahí. Nada más. Sí, claro. O sea, el mundo del ciclismo es muchísimo más profundo que una categoría bicicleta de montaña y ya, es un nicho, ¿no? Entonces, al no tener todo el panorama completo, yo te podría decir que después de 8 años de practicar bicicleta de montaña y considerarme bastante capaz en ese momento, te puedo decir que cuando abrimos la tienda éramos neófitos, no teníamos ni idea. ¿La primera tienda cuál fue? La primera tienda estaba en Interlomas. Digo, yo ya sé, pero para que nos compartas aquí un poco. Claro, la primera tienda estaba en Interlomas y pues nada, y esa tienda hicimos un análisis más o menos de mercado muy básico. Era bajo la marca de Scott.
¿correcto? Sí, nosotros compartíamos la marca Scott. Yo tenía un contacto ahí. Entonces, pues resultó fácil. ¿Crees que haya habido un momento clave que tú dijiste, ya tengo todo estructurado bien el negocio, me voy a aventar a abrirlo, porque ya fue un punto, este punto fue decisivo para decir, sí, es mi oportunidad de abrir el negocio? ¿Existió ese momento para ti? No. Sinceramente, yo creo que los negocios los abres más aventándote. O sea, no creo que... Y es más, yo creo que cuando más los planeas, menos actúas. Eso definitivamente. Ese es un punto que yo veo como con los emprendedores en general, con amigos, otras personas. Definitivamente, cuando hay muchísima planeación, pasas a hacer mucho planning y poca acción. Poca acción, claro. Entonces, al final, realmente emprender es saltar al vacío, porque de verdad saltas a lo desconocido. Insisto, el Excel aguanta todo, entonces tú puedes decir, voy a vender tanto, me va a salir tanto, pero una vez que ya empiezas a correr la operación y empiezas a ver qué es lo que pasa en el día a día, el mercado, en fin, la competencia. Y cosas que no están en tu control, ¿no? Una infinidad de cosas. Sí. Que no entran ahora sí, esas partes no entran en el Excel. Sí, exacto. Sí. O sí entran, pero tiene matices. Claro. Excel siempre ve un número, ¿no? Sí. Pero ese número tiene muchísimos matices hacia arriba, hacia abajo, etcétera. Y eso es lo que de repente puedes ir descubriendo cosas que esto no lo había considerado. Esto no lo había considerado. Y que van saliendo sobre la marcha. Esas consideraciones de repente son las que dices, no, pues no, realmente no aguantaba tanto. Sí. Entonces, definitivamente, muchas veces sí te quedas corto, ¿no? En cualquier proyección, y al final es eso. Te avientas, saltas, das ese paso de fe, en que confías en que tu proyecto puede funcionar y le das. Ahora, sé que la tienda, la primera tienda fue Scott Interlomas, ¿no? Ajá. ¿En qué momento tú decides crear Harden Hub como marca, como comunidad? También lo digo porque hasta la fecha sigue siendo comunidad. ¿En qué momento pasa ese brinco de decir, voy a abrir una segunda tienda? Ya es momento de abrir una segunda tienda y empezar a crear la marca Harden Hub. Nosotros, cuando empezamos el proyecto, sí veíamos un proyecto de largo plazo con varias tiendas, ¿no? Entonces, punto número 1, sí veíamos un futuro y empezar a tener como otras tiendas. Entonces, cuando decidimos abrir esa segunda tienda, era cuando pasamos al año 2 de operación. Entonces, en el año 2 de operación, nosotros dijimos, bueno, es hora de crecer, más o menos, y ese es otro punto, más o menos estábamos estables en la primera tienda, obviamente ya habíamos llegado al punto de equilibrio, estaba produciendo, entonces dijimos, bueno, es momento de abrir la segunda tienda. Ahora bien, cuando abres la segunda tienda y tienes una marca que no es tu marca, así es. En este caso nosotros distribuíamos una marca, te encuentras con la complicación, por así decirlo, de qué marca vas a construir, ¿no? Ese tema de construcción de marca. Puedes construir bajo el paraguas de una marca muy grande, que en este caso era Scott, o puedes empezar a construir una marca que no tiene nombre y no tienes nada, que en este caso era Harden Hub. Entonces, ¿por qué decidimos irnos bajo el paraguas de Harden Hub y dejamos, no de lado, pero sí en un segundo plano, la marca Scott? Porque tú no puedes controlar ciertas cosas como competencia o que alguien, el dueño de la marca, en este caso el dueño de Scott, decidiera abrir otra tienda con otra persona totalmente aparte de ti. Así es. Entonces, cuando tú estás haciendo mucha actividad para promocionar la marca, de repente te encuentras con frases como la siguiente: ay, oigan, que está padrísimo lo que están haciendo, no sé qué, ya fui a tu tienda. ¿A cuál tienda? Si esta es mi única tienda, ¿no? Sí. Ya fui a tu tienda que está en tal. No, esa no es nuestra tienda. Y ese es el problema, ¿no? O sea, estás construyendo una marca y que estás bajo un paraguas, pero no estás, tú no puedes capitalizar eso. Y eso es, claro, yo creo que lo más importante, que tú no puedes capitalizar esa parte. Entonces, al nosotros no poder capitalizar, meter lana a nuestro negocio, promoviendo
la marca grande, es cuando decidimos, ¿sabes qué? Necesitamos empezar a construir nuestra marca. Porque independientemente de qué vas a vender en tu tienda, ¿Quieres antes? ¿no? Sí, gracias. Que independientemente de qué vas a vender en tu tienda, justamente ahí es qué otras marcas pueden entrar, ¿no? Y qué construcción vas a tener. Pero algo que me dijiste muy importante es que, por ejemplo, en el mundo del ciclismo, las marcas de bicis te piden que por lo menos tengas un 80 o 70% de su producto en tu tienda y no poder meter otra marca de bicicletas. Es decir, si yo vendo Scott, no puedo vender otra marca de bicicletas, ¿no? Sí. Y eso también te frena un poco con otros proveedores, ¿no? Sí y no. O abrir otro mercado, pues, ¿no? Sí, no, y eso también creo que fue un gran aprendizaje. Definitivamente el enfoque, definitivamente el amor a la camiseta te ayuda muchísimo. Sí te puede frenar en algunas partes, ¿no? O sea, si tú yo hubieras llegado a la tienda y yo te hubiera ofrecido una marca de bicicletas, te hubiera dicho solamente tengo Scott, tú me dices es que no, yo quiero otra marca, pues probablemente llevo las de perder, pero también ahí es en donde está mi trabajo para poder decir, yo creo en la marca que manejo, yo estoy con esta marca por todas estas razones y de verdad creo que es la mejor marca para ti. Claro. Y entonces ahí ese es parte del trabajo, ¿no? Ese es parte del trabajo de la red de distribución, ¿no? Ese es parte de mi trabajo de vender. Porque si no fuera así, probablemente yo tendría 20 marcas y tú llegas de la misma forma Tengo variedad, ¿no? A la tienda. Sí, tengo variedad, pero tú me preguntarías en un momento, claro, ¿cuál es la mejor marca? Y yo tengo 20 marcas. ¿Cuál es la mejor marca? Sí, sí. Pues probablemente de la que tenga más inventario. Probablemente la bicicleta que tengo más atrasada. Que muchas veces pasa así, ¿no? Que claro, llegas a la tienda de bicicletas y como eres novato, no sabes, o te venden lo más caro o lo que tengan atorado en inventario que no se ha movido, te lo ofrecen y como, no sé, como te ven, te tratan y te quieren vender lo que no necesitas, ¿no? Ese es otro. Sí, parte. Definitivamente. Creo que en los últimos años la verdad es que se ha profesionalizado más la industria. También está muchísimo más informado el cliente y eso nos ayuda a todos, ¿no? Nos ayuda a mejorar a todos. A nosotros como parte de la industria ahora y a los clientes también. Hacen compras muchísimo más atinadas. Sí. Y también es más fácil también para las personas que están en las tiendas. Es mucho más fácil poder explicarte. Sí. Entonces, sí antes pasaba un poco más eso. Ahora es un poco más difícil definitivamente por la información, el acceso a la información. Sin embargo, específicamente en Hard & Hop siempre teníamos esa premisa. O sea, le vamos a vender al cliente lo que es acorde y lo que él necesita en ese momento. Porque de hecho hay un círculo, ¿no?, de vida de un cliente en donde pasas de ser, o sea, totalmente no tengo idea de qué es el mundo del ciclismo y poco a poco vas creciendo en ese mundo y empiezas comprando tal vez una bicicleta de 10,000 pesos y terminas comprando una bicicleta de lo que tú te imagines, ¿no? Así cuando ya pasaron muchos años y entonces ya tu conocimiento hace que percibas el valor. Y eso es lo que nos lleva a la segunda pregunta que te quería hacer es, ¿en qué momento te diste cuenta que no vendías bicicletas, sino que estabas creando una comunidad? Cuando ya abriste la segunda tienda y ya eran Hard & Hop, o sea, ya estaban bajo el nombre de Hard. Creo que nos dimos cuenta que necesitábamos una comunidad, que el negocio realmente era crear comunidad, más o menos a los 6 meses de que abrimos la primera tienda, ¿no? O sea, más que la parte muy comercial y de trading, de comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender, te das cuenta que justamente necesitas que la gente crea en ti, que la gente confíe en ti, necesitas que la gente esté comunicando esos valores que tú tienes. Entonces, para eso, también la confianza, ¿no? Sobre todo eso también es fundamental, ¿no? La confianza que tienen en ti las personas. Entonces, cuando tú llegues y me compras una bicicleta y confías en lo que yo te estoy diciendo y efectivamente cuando te llevas tu bicicleta y empiezas a practicar el ciclismo y además yo te acompaño y vas de la mano conmigo y vas aprendiendo y vas evolucionando y creciendo en este mundo, es cuando dices, tengo confianza y es cuando me recomiendas. Sí, así es. Entonces tú vas con tus amigos y les dices, vengan, vamos a hacer ciclismo.
vayan con Gus. Yo siempre he dicho que la meta debe ser, es como vendedores, que un cliente te recomiende, ya sea tu producto o tu servicio. Cuando logras esa fidelización con el cliente de recomendación, ya logras, ya tienes un éxito pues en tu negocio, ¿no? Y algo que me gustó mucho y te quiero compartir el día de hoy es que cuando yo llegué a la tienda de Harden, ya ves que llegamos y era cuando no había bicis. O sea, era mucho antes de la pandemia, pero había escasez de bicis en cierto grado, porque pues tengo entendido que a Scott no le interesa tanto el mercado mexicano, porque hay muy pocas bicicletas que tú puedas encontrar de Scott de gama media, ¿no? Entonces, o había muy gama alta o había gama baja, ¿no? Entonces ese día yo no sabía nada del ciclismo y te conocí en la tienda y me dijiste, no, pues tengo esta, fíjate que es de un gerente que la acaba de dejar, es demo, una Scott Genius en ese entonces, creo que como 2000, estamos en el 2016, 17 por ahí, ¿no? Más o menos. No me acuerdo bien la fecha, pero sí tú me dijiste, Elías, llévate la bicicleta y te prometo, yo me comprometo contigo a que vas a aprender a andar en bicicleta, yo voy contigo a la montaña, yo te acompaño, te enseño, bla, bla, jálate a esta comunidad. Existe esta comunidad de Harden, salimos a rodar tales días, tenemos rodadas MTB también de ruta en ciertos horarios y jálate a esa comunidad. Yo siento que el sentido de pertenencia con el cliente, de perteneces a una comunidad, es más importante que el cuate, no sé, que yo llegue a otra tienda y me digan, estos pedales, oye, busco unos pedales, ¿no? Ah, pues tengo estos. Ah, ¿cuánto valen? 10,000 pesos. Y yo pienso que por el precio son unos muy buenos pedales, ¿no? Pero no es algo que a mí me convenía porque yo era novato. Eran unos pedales de muy alto rendimiento que no me servían, pues, a mí. O sea, no eran para mí. Y ese día que yo llegué a tu tienda, me sentí muy identificado porque me vendiste algo que me gustó, que sí necesitaba y que era acorde a mis necesidades. Entonces, más sumar eso jálate a la comunidad de Harden y forma parte de esta comunidad, yo siento que esa afiliación de marca es muy importante para dar ese brinco que tú diste, ¿no? De ya no ser Scott, sino ser ahora Harden Hub y en base a eso crear esa comunidad. Sí, sí, definitivamente. Creo que, pues al final lo vemos, ¿no? O sea, cualquier comunidad, actualmente hablas de comunidades, o sea, la comunidad ciclista y después te vas yendo como a los nichos, ¿no? De cada uno, ¿no? La comunidad ciclista de ruta, la comunidad ciclista de montaña, la comunidad ciclista de urbana, de gravel, etcétera. O sea, definitivamente esa identificación con esas personas que hablan el mismo idioma, que realmente existe esa confianza, que esas son las comunidades. Eso es súper, súper valioso, súper, súper importante. ¿Y cuándo te diste cuenta todo el mundo de que esa comunidad iba creciendo y que era necesaria esa comunidad dentro del negocio? Eso, que más o menos fue a los 6 meses, nos dimos cuenta que necesitábamos poder tener esa comunidad para esa recomendación, ¿no? O sea, ese tema de que ya entró uno, pero ese uno ya nos recomendó con alguien más, nos recomendó con alguien más, nos recomendó con alguien más, etcétera, ¿no? Al final, pues es lo mismo que pasa con tu negocio, ¿no? Tú, al ser contador, tú dependes de la recomendación también de los demás. Muy importante. Entonces, eso es fundamental, porque si no, o sea, si no haces bien tu chamba, la verdad es que no va a haber esa recomendación, ¿no? Y esa recompra, etcétera. Y te quemas, ¿no? Solito en el mercado. Sí. Entonces, justamente eso es lo que buscas en una comunidad. Y ojo, es bien importante ser como muy directo, ¿no? Directo, ser también como muy eficaz, ser recto, porque al final cuando empiezas a hacer las cosas mal, se nota y como un virus, ¿no? Así es. Le pegaste a uno y se esparció por todos lados. Así es, como dicen por ahí, ¿no? Haz una cosa mal y todo el mundo se dará cuenta, ¿no? Sí. Oye, Gus, y ya abriendo las 3 tiendas, que creo que era Interlomas, Metepec y Polanco, ¿no? Que la que estaba ahí en Mazarik, ¿no? Al final de la avenida Mazarik en Polanco. Ya con esas 3 tiendas nos lleva a la tercera pregunta que también te quería hacer es, desde tu experiencia, ¿qué errores financieros o administrativos consideras que marcaron un antes y un después en la forma del negocio? Yo creo que al principio
Se nos hizo muy fácil la parte de los estados financieros, etcétera. Se nos hizo muy fácil. Sin embargo, y pensábamos que pues, lo íbamos a poder dominar, llevar, etcétera. Sin embargo, sí pecamos de confiados, y creo que la parte de contabilidad administrativa y después fiscal, ¿no? La dejamos un poquito de lado al grado de que prácticamente el segundo año de operaciones no estábamos revisando mucho eso. Estábamos muy metidos en el tema operativo. Y de ventas. Sí, claro. O sea, la operación, ventas, ¿no? El taller, etcétera. Crear comunidad, marketing. Todo eso nos estaba llevando muchísimo tiempo. Y entonces la parte administrativa, contable, fiscal, empezó a quedar como un poquito de lado. Entonces, para el tercer año nos dimos cuenta que era demasiado, ¿no? O sea, ya habíamos hecho un poco, pues un relajo, no teníamos ciertos indicadores de desempeño desde el punto de vista contable financiero que te ayudan a llevar el negocio, ¿no? O sea, la rentabilidad, punto de equilibrio, número de unidades, ese tipo de cositas, detallitos, sí, claro, que te ayudan a llevar realmente el negocio. Sí, claro. ¿No? Eso creo que es fundamental, tener cada mes y hacer una revisión del estado de resultados, hacer una revisión del balance a detalle, ¿no? Con información no solamente contable, sino financiera, entender qué es lo que está pasando desde el punto de vista fiscal. Eso también es súper importante. Tienes IVA a favor, o sea, ese tipo de cosas sí. Realmente nadie te las enseña, ¿no? O sea, si no haces una maestría en contabilidad, específicamente en impuestos que existen, sí. Tú probablemente no tienes ni idea de eso. Hay estrategias fiscales, etcétera, que una vez que ya contratas a alguien experto en el tema, sí, ya. Te genera mucho valor, ¿no? Entonces, esa parte creo que fue un gran aprendizaje. Efectivamente, fueron algunos errores que probablemente en el momento, pues el flujo de efectivo y sobre todo si el negocio va bien, no te das cuenta, no lo tomas en cuenta y dices, bueno, sí. No pasa nada. Pero el problema es que tal vez en un futuro o cuando las cosas empiezan a ir mal, esa parte financiera de los pequeños detalles son los que hacen la diferencia. Por ejemplo, no sé, el flujo de efectivo. Ok. El flujo de efectivo y cómo estás calculando tu flujo de efectivo. Y qué tan prudente eres a la hora de calcular el flujo de efectivo. Porque también el flujo de efectivo depende mucho de las ventas. Así es. E insisto, el Excel aguanta todo. Pero ¿estás de acuerdo que tú puedes hacer cualquier proyección o prospección a futuro, teóricamente hablando, pero el mercado es otro? Claro. Puede pasar la pandemia, pueden pasar ciertas cosas que están fuera de tu control. Justo. Y el mercado se ajusta a algo que no tenías tú contemplado y planeado. Y ahí es en donde te digo que es, o sea, la palabra que me gustaría destacar y que mencioné hace un momento es la prudencia. ¿Qué tan prudente eres a la hora de hacer esas proyecciones? Así es. O sea, porque sí puedes tener 3 escenarios, ¿no? Un escenario espectacular, un escenario conservador y un escenario pesimista. Bueno, pues yo todavía hoy puedo hacer un escenario por debajo del pesimista. ¿Por qué? Precisamente por lo que tú dices. Definitivamente creo, y eso más o menos lo he llegado a ver, no solamente en este negocio, sino en otros negocios de otros amigos, en otras industrias, etcétera, que la prudencia en el gasto es fundamental. Claro. O sea, definitivamente tú puedes empezar a... Y muchos te dicen macana, ¿no? Tacaño, ¿no? O sea, sí, definitivamente. Sí. Siempre va a haber eso, sí, ¿no? Sí. O esa prudencia de... Pero el dinero sí hay que cuidarlo, ¿no? El dinero sí hay que cuidarlo, ¿eh? Claro. Sí. O sea, al final, definitivamente cuando te va bien, pues tienes el dinero, tienes el flujo, ahí está, ¿no? Claro. Tú dices, hay que seguir invirtiendo para ganar más. Claro. Pero muchas veces, aunque hagas el malabar que hagas, si el mercado está contraído, si existe X, Y, Z situación, el proveedor no te está surtiendo. Sí. Cualquier cosa que pueda pasar. Se roban un contenedor, ¿no? Que también te pasó, ¿no? Que se roban un contenedor. Exactamente. Pasa y entonces no te llega la mercancía. O sea, tú ya tienes los pedidos ya hechos de la gente y no llegan las bicicletas. Eso puede ser o no puede ser, ¿no? Porque eso es prudencia. Claro.
cuando yo soy muy aventado y yo digo, voy a prevender todo esto. Así es. Y pasa algo, ¿qué pasa? Sí. ¿No? Entonces, definitivamente, esa parte, gracias a Dios, nunca la tuve, nunca me pasó. Pero sí puede pasar. Y sí pasó. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, hubo gente que tal vez sí hizo eso, tuvo que devolver dinero. Eso entra directo en el flujo. Uh-huh. Porque tú ingresaste algo que después no pasó y que de repente pues, tú tuviste que pagar ciertas cosas, ¿no? Y están todos tus gastos. Entonces, en la medida en la que tú tengas bien identificado esa parte de dónde están tus gastos fijos, lo que tiene que pasar sí o sí cada mes, si lo tienes bien identificado, en dónde están todas esas salidas, y no te pases de la raya. Ese era un buen consejo, ¿eh? Tome nota, ese será un buen consejo de tener identificado bien todos sus gastos fijos mensuales. Porque ahí está tu punto de equilibrio. Claro. ¿Cuánto necesito vender para por lo menos salir de esto? ¿No? Entonces, si lo tienes muy bien identificado, que eso es tener, ¿no?, la contabilidad al tiro, ¿cuánto es de rentas? ¿Cuánto es de esto? ¿Cuánto es de esto? Los sueldos, sí. ¿No? Importantísimo, porque puedes tener el sueldo y dices, sí, son 20,000 pesos de esta persona. Ajá. ¿Y la carga fiscal? Así es. El IMSS. El IMSS, el esto. Sí. Y luego, que lo aprendí, ¿no? La parte de... ¿Tú eso lo conocías ya cuando estabas? No. O sea, y yo creo que eso nadie lo conoce. Sí, claro. Sí. O sea, solamente muchos contadores, y eso, algunos contadores que se empiezan a especializar en esa parte, ¿no? Claro, sí. Porque, ojo, a mí todavía me tocó cuando podías tener outsourcing. Actualmente sí. No existe el outsourcing. Sí. Entonces... Bueno, sí, pero está legislado de manera diferente y ya no es ya no puedes, ¿cómo se llama? Subcontratar a gente que tenga el mismo giro que tú tienes en tu acta constitutiva, ¿no? O sea, la subcontratación como tal, ¿no? Claro. Entonces, en ese momento, pues era muy fácil delegar. Claro. Entonces, nosotros, la verdad es que en los primeros años nada más decíamos, necesitamos, esta persona necesita ganar esto neto. Lo que pase ahí, pasó, ¿no? Y ni enterados. Pero el tema está en que ese cuate ya no te costó 20,000, ya te costó más, unos 30, ¿no? Por la carga fiscal y los impuestos y el IMSS. Correcto. Ajá. Pero cuando tenías esa parte, ¿no?, del outsourcing, pues te decían, bueno, pues te va a costar 25. Ok. Pues ya, lo metías, ¿no?, al flujo y a los estados financieros. Y ya salí, o sea, ya salí de ese tema. Ajá. Pero una vez que cambia todo eso y entonces tú empiezas a tener, ya como patrón, empiezas a tener que ver ya cada uno de los puntos. Sí. Y entonces ahora sí empiezas a ver que por qué al trimestre o al semestre pagas más en ciertos periodos de tiempo anuales. Por la carga bimestral del Infonavit, o sea, si tú no lo sabes. Y si no tienes un contador que esté actualizado en esos temas, también te agarra en curva y dices, oye, el trimestre vas a pagar el doble, y tú dices, ¿de dónde? ¿No? O sea, sí, pero ¿por qué? Sí. ¿Y eso lo tienes o no lo tienes contemplado en el flujo? Claro. ¿Lo tienes o no contemplado en el flujo el final del año? Que, pues, si tú me preguntas ahorita, estoy casi seguro que la mitad de las empresas en el mundo, por un lado dicen, ya llegó diciembre, qué padre, y por otro lado, ya llegó diciembre, fuck, no tengo que pagar aguinaldos. No, y ahorita en marzo la PTU, todo eso. Sí, lo que conlleva a tener una empresa. Lo que conlleva, ¿no? Y lo que me lleva a la pregunta número 4, Gus. Por ejemplo, ya estaban las 3 tiendas, comentábamos esa parte de la creación de comunidad. Ya únicamente al final se quedó la de Polanco, Gardenhop Polanco. Desde el cierre de una tienda puede sentirse bien como un fracaso, pero también como una graduación en el emprendimiento por el aprendizaje que tuviste. Pero ¿qué aprendiste de ese proceso que hoy te hace mejor en tu rol como, pues se puede decir, brand manager de Cube? Sí. Pues mira, definitivamente, y de hecho fue por lo que también me quedé en la industria, hubo muchísimos aprendizajes desde muchos puntos de vista, ¿no? O sea, hice una maestría, un doctorado, ¿no? en qué es lo que pasa cuando haces un negocio. Empiezas a ver todos esos puntos, ¿no? La parte contable, la parte de marketing, la parte fiscal, administrativa, y la parte personal, ¿no? Las personas, el recurso humano, cómo lo manejas, ese factor humano que muchas veces lo dejas de lado, pero es súper importante. Al final las empresas están hechas de personas, ¿no? Y entonces lidias y tratas todos los días con personas. Entonces
de repente te encuentras con problemas que son de personas. Sí, la gente es bien huevona. Sí. Puede ser, ¿no? Sí. O demasiado creativa, Claro, ¿no? O sí. el tema de la confianza. Eso es fundamental, cabrón. Sí. O sea, si no hay confianza, no tienes absolutamente nada. Claro. Porque entonces vas a poner una cantidad de controles para que no te den baje. Pero ¿por qué necesitarías tantísimos controles? Puedes tener unos tipos de controles y ya está. O procesos, ¿no? También. Pero si la gente no confías en ella, Sí. o la gente no es de confianza, te van a dar vueltas sí o sí siempre. Sí. Entonces, hay muchísimas cosas que afortunadamente aprendí en ese proceso. E insisto, me quedé en la industria y en mi rol actual es lo que trato de comunicar y compartir con cada uno de los y a tus distribuidores. clientes, ¿no? Exacto. Sí. Y como tú me comentabas cuando veníamos en camino aquí al estudio, que esa parte que no te la dice nadie porque tú ya la viste en carne propia y se lo dices a un distribuidor que llegas a sus tiendas y le dices, oye, amigo, te voy a vender tantas bicis, pero te quiero asesorar bien. ¿Cuál es tu punto de equilibrio de tu tienda? Y que ni eso te saben contestar algunos distribuidores, ¿no? Digo. Yo creo que sí. De hecho, me acuerdo, vi un podcast de Elías Ayub, ¿no? En donde estaba participando y justamente él decía, si no tienes ni idea del estado de resultados, si no tienes idea de lo que es el punto de equilibrio y cómo se calcula, etcétera, bro, no te metas en un problema. Porque te puedes meter en un problema, ¿eh? Sí. Porque tú puedes decir, vendo 100 y gasto 50. Ajá. Pero de esos 100, ¿los 100 son tuyos? Así es. ¿Cuánto ¿Son es brutos o netos? Exacto. Porque ¿cuánto es el costo de eso? Si eres productivo, excuso decirte el problema que tienes allá adentro, ¿no? Los costos de producción de ese insumo. Ahora, si eres más como comercialización o servicios que podría llegar a ser un poquito más fácil, ¿no? Desde el punto de vista del estado financiero, y tienes un margen, ese margen, así es, que depende de la industria en donde estés, puede ser grande, chiquito, con volumen, etcétera, ese margen es el que te ayuda a pagar todos tus gastos. Sí. Si no tienes tú bien entendido esa parte y saber cuánto necesitas vender para por lo menos cubrir tu operación, claro, simplemente no te metas. Pero a ver, fíjate, tú me dices, venimos igual de camino acá y platicamos del margen. Vamos a poner un ejemplo muy simple de una bicicleta de alta gama. Deja tú la marca, cualquier marca. Que tú me decías 200,000 pesos, ¿no? Vale una bicicleta de alta gama. ¿Me platicas un poquito de lo que es del ejercicio, como es del pago con tarjeta, todo eso? Ah, claro. A ver, porque está muy bueno eso, muy bueno. Sí, definitivamente en el caso de esta industria, ¿no? Y puede ser como cualquier otra, tú tienes un precio de venta dado, ¿no? Ajá. Que eso lo marca muchas veces y en una economía de mercado lo marca el mercado, ¿no? Un precio. Obviamente hay sus outliers, pero normalmente es un precio de mercado que tienes competidores, entonces pues, necesitas estar ahí en el precio de mercado, 200,000 pesos, por decir algo. Entonces tienes 200,000 pesos y por decir algo tienes la bicicleta, a ti como comercializadora, como tienda, te cuesta déjalo más sencillo, 100,000 pesos cuesta la bicicleta y la bicicleta al público y a ti te cuesta 90,000. ¿Cuánto tienes de margen realmente? Sí, claro. 10,000 pesos, el 10%. Ah, bueno, pues ese 10% todavía le tienes que restar ciertas cosas que están directas a la venta de ese producto. Sí, o sea, llega alguien con tarjeta y dice, quiero comprarte que ahorita tú lo dices, ¿no? Es con tarjeta, no es una transferencia y no es efectivo. Sí, claro. Cuando es un pago con tarjeta, y esto es muy importante, si tú vas a abrir un negocio, tienes que contemplar dentro de tu costo financiero el uso de la tarjeta. Claro. Que es bien, bien importante. Te puede quitar, si es nada más por el pase de la tarjeta y dependiendo de tu volumen de ventas, 3%. Sí. Y eso, una terminal ahí, Mercado Pago, ¿no? O sea, digo, sí. 3%. De entrada, si ya a mí me quitaron de esa transacción de 100,000 pesos, a mí de entrada por pasar esa tarjeta, me quitaron 3,000 pesos. Sí. De entrada. Sí. Entonces, yo ya no tengo el margen del 10%. Yo tengo el margen del 7%. Tengo 7,000 pesos para cubrir mis gastos. Así es. Ahora, esto es importante. Los meses sin intereses en México existen, sí, pero alguien tiene que pagar esos meses sin intereses, ¿no? Esos intereses sí los paga alguien. Claro. Ya sea que los pague el banco,
que no pasa, Ajá. que los pague el negocio, que es típicamente el que Sí, paga así es. esos intereses, Claro. ¿no? O el cliente final, que entonces ya no serían meses sin intereses. Ujú. Entonces Sí, yo algo te cobro, financiado, ¿no? es ya un financiamiento. Claro. Entonces cuando lo paga el local, en este caso, tú llegas y me dices, me voy a comprar esta bicicleta y yo tengo la promoción de 6 meses sin intereses. Ah. 6 meses sin intereses, financieramente hablando, a mí ya me costó un 18%, Así es. ¿no? Sobre ese monto. Entonces, de repente, cuando tengo ese margen, si yo te doy esa bicicleta que tiene el 10% de margen a 6 meses sin intereses, yo ya perdí dinero. Claro. Yo ya perdí dinero y entonces yo ya ni siquiera, no solamente no tengo para pagar mis gastos fijos, sino yo ya estoy perdiendo ¿Cuánto dinero. te dejó de utilidad esa bici de 100 Nada, pesos? cero, perdí O sea, dinero. ¿qué onda? Exacto. ¿No? Y luego me mencionaste el 3% de comisión, ¿no? Eso es en una Visa o un Mastercard. Ahora con American Express. O sea, llega el cuate que realmente tiene el crédito para comprar esa bici. Si te la compra, no te la va a comprar con Visa o Mastercard, te la va a comprar con una Amex, ¿no? Y ahí Claro. de entrada, la terminal de Amex te cobra el 6%, creo, ¿no? ¿Me dijiste? ¿El 6%? No, cobra un poquito menos, como el 4%. También depende, insisto, del volumen de ventas, etcétera, ¿no? Y obviamente habrá unos negocios Sí. que tengan volúmenes muy altos de ventas y Pero- entonces pero tienen cada- tasas preferenciales. ¿Cada cuándo te gusta que alguien venda una bici de 200,000 pesos en una sola tienda, ¿no? Digo que a lo mejor puede ser que venda 5, venda 6, ¿no? Pero eso ya estoy hablando en un buen mes, ¿no? Un muy buen mes. Entonces, de toda esa venta que tú tuviste, tu margen ya del 10% se fue al 3%. Correcto. Entonces, hay más margen en una bicicleta de gama baja. No, es el mismo margen en todas. Y de hecho es mucho menos. Sí, Es mucho menos. ¿Por qué? Porque en términos absolutos, claro. ¿no? O sea, Pero no es decir que te compren de pago directo, así que te paguen de cachete la bici de 14,000 a la de 200, ¿no? pues puede ser. Puede ser que sí, puede ser que no. También depende mucho del mercado, ¿no? Eso. O sea, ¿cómo está el mercado ahorita? ¿Quieres descapitalizarte? Así es. Porque tú puedes tener 100,000 pesos en el banco, Sí, sí, sí. ¿no? Pero tú quieres quitarte esos 100,000 pesos o prefieres mejor pagarlo a plazos y entonces, pues ahí Dios dirá, Sí, claro. ¿no? Vas pagando poco a poco. Entonces, siempre va a ser ese depende, porque nadie está peleado con su dinero. Sí. Y es por eso que existen las tarjetas de crédito y es por eso que los bancos siguen teniendo éxito. Y está bien, es una gran herramienta. Sí. ¿No? O sea, que hay que ser muy cuidadosos cuando eres cliente y también cuando eres el dueño del negocio. Tienes que ser muy cuidadoso en toda esa parte financiera. ¿Cómo vas a ofrecer promociones y descuentos? Y tienes siempre que estar súper atento, casi de revisarlo cada 15 días o cada mes, Sí. de saber cómo está moviéndose tu margen. Porque al final, insisto, tu punto de equilibrio no es que ya esté dado y ese se queda inamovible para siempre. Así es. No, tu punto de equilibrio puede estar cambiando cada día. Sí. Cada mes puede cambiar el punto de equilibrio. ¿Por qué? Por ese movimiento de los precios, por ese movimiento de comisiones, por ese movimiento de si tu negocio está afectado por el tipo de cambio, dólar, claro. Sí. ya valió. Sí. Tu tipo de cambio va a mover tus precios y va a mover tu punto de Pues equilibrio. fue lo que pasó hace poco, ¿no? En todas las bicis hubo un aumento casi del 20%, ¿no? Más o menos. Sí. De bicicleta. Una bicicleta que te costaba 50,000 ya te vale 70,000 pesos ahorita. Digo, habrá gente que los pague, ¿no? Pero el mercado yo sí siento que está muy fuera de lugar en cuanto al sector de bicicletas. Sí es algo que sí se me hace muy desproporcionado a lo que realmente valen las bicicletas. Te lo comentaba con esta marca de los chinos, que me sorprende la calidad de componentes que traen. Incluso traen Shimano de componentes. Y son bicicletas muy, muy buenas que para un nivel amateur te sirven y hasta te sobran. Digo, o sea, gastarte 70,000 pesos en una tope de gama de estas chinas a gastarte 280,000 pesos en una tope de gama de una Specialized, una Scott o una Trek, pues sí hay mucha diferencia, ¿no? Entonces, realmente es muy poca la gente, o es un sector muy de nicho, todo ese tema de las bicicletas. Y eso es lo que te quiero preguntar. ¿Realmente era negocio este tema de las tiendas, o sea, de la comercialización de una marca? Sí, depende, ¿no? Depende, que justamente es lo que veníamos platicando. Depende si estás manejando bien el negocio. Como todos los negocios, ¿eh? Como todos los negocios. Pregúntale a un restaurantero si es negocio o no.
Pregúntale a un constructor si es No, negocio o me ha no. pasado a mí como contador. O sea, hay contadores que dicen, no es negocio, no, apenas es para la despensa, no sé qué. O sea, Cada quien, ¿no? sí, así es. Obviamente cada quien habla como le va en la fiesta. Definitivamente creo que todos los negocios son negocios siempre y cuando cuides tu negocio. Claro. Eso es muy importante. Punto número 1. Punto número 2. A cada rato tenemos noticias de marcas chinas que de repente están demandadas u otras marcas, ¿eh? Porque ese es el problema. La responsabilidad moral que adquieres cuando estás y cuando tienes un negocio. En este caso, los dueños de esta marca. Sí. Los dueños de las marcas tienen responsabilidades. Imagínate que tú, la marca que tengas, sales a rodar y por X o Y cosa, la bicicleta se rompe y quedas paralítico. Sí. Eso es una gran responsabilidad. Sí, claro. Tú sabes la cantidad de pruebas y obviamente todo tiene un costo en esta Toda vida. la ingeniería. Todo. Sí. La cantidad de pruebas que le haces a una bicicleta para que estés 100% seguro, no 99%, Sí, no. 100% seguro de que esa bicicleta no se va a romper y va a matar o a lesionar a una persona que después eso se va a convertir en una demanda millonaria Sí, y va a hablar muy mal de mi marca. así es. Todo eso tiene investigación y desarrollo. Entonces, de repente cuando dices que está fuera de contexto algunos precios, etcétera, sí, no, porque la cantidad de cosas que pasan detrás, Así es, para ¿no? de las marcas para que puedan salir al mercado es cañona. La industria farmacéutica, por ejemplo. La cantidad de dinero que pasa en la industria farmacéutica para que alguien pueda lanzar una aspirina, olvídate. Para que acepte la FDA, que es como el organismo más importante a nivel mundial desde el punto de vista de salud, ¿no? De aceptar qué sí pasa y qué no puede usar la gente, etcétera. En Estados Unidos, particularmente, es cañona. Sí, es brutal. De hecho, según entiendo y según lo que yo he estudiado y he visto, la industria farmacéutica tiene unos ciclos de 10 años de pruebas para que, ya tengo la patente de esta medicina. Perfecto. A ver, Gus, pásale por aquí y entonces vamos a empezar a probarla, porque quiero ver los efectos secundarios de tu medicina 10 años después. Yo te doy mi medicina para lo que sea que sirva, te doy mi medicina y empiezas a correr las pruebas durante 10 años. Entonces, para lanzar una medicina, los flujos de una farmacéutica es una locura. Tú haces una investigación y desarrollo año 1 y empiezas a ver el revenue año 20. Sí, claro. Cuando empiezas a vender. Y es por eso que muchas medicinas son tan caras en un inicio para poder recuperar toda esa inversión que hay detrás. De la investigación que hubo previa. Y así son casi todos los productos, ¿no? Sí. O sea, muchas veces para poder salir y cuando es al consumo masivo, tienes que hacer muchísimas cosas para que no vayas a matar gente. Claro. Insisto, es mucha responsabilidad tener tu negocio. Y una pregunta fuera de las 5. Digo, si la puedes decir, ¿no? ¿Qué marca de bicis para ti es la mejor? Deja tú del precio, calidad. Yo creo que actualmente las marcas más importantes en el mundo, todas las marcas, son muy buenas. O sea, las que están corriendo en el Pro Tour. Okay. Todas las marcas son muy buenas. Es más, yo te diría, el que diga que hay una marca y que esa está muy por encima de todas las demás, sinceramente está mintiendo o no sabe, la verdad. Porque la calidad y la investigación y desarrollo que tienen todas las marcas a nivel mundial es completa. O sea, todas hacen más o menos no hay marca los mala. Problemas. No, ahorita actualmente no hay una marca mala. Okay. Actualmente es más bien cómo lo marketeas, 2, qué tantas detalles o investigación y desarrollo en ciertas características específicas, ¿no? Que le pusieron este chip, ¿no? Diferenciaciones. Es como si te pregunto ahorita, Elías, ¿qué marca de coche prefieres? Mercedes, fíjate, son 4 o 3. Mercedes, Audi o BMW. Cada una tiene su diferenciador. Y cada uno, exactamente. Sí. No y es son, lo mismo. No son estrictamente malas, pero cada una tiene su diferenciación. Exactamente. Sí. Mercedes-Benz, elegancia y confort. ¿No? Audi, performance. Tecnología, ¿no? Sí, performance y tecnología, el 4, ¿no? Que casi todos los coches vienen ya con tracción en las 4 ruedas. Y BMW,
¿no? Desempeño Sí. muy rápido. Motor, ¿no? O sea, todo. Exacto. Sí. Entonces, cada una Facturación. son diferentes y cada una va a jugar sus cualidades y sus características, precisamente como bien dices, su diferenciación. Y es lo mismo que pasa en la industria del ciclismo. Cada marca se va a diferenciar por X o Y, Z. Al final, pues, son bicis. ¿No estás de acuerdo que es quien le mete más marketing? También puede ser, Sí. definitivamente. Definitivamente siempre el marketing va a ayudar, ¿no? O sea, Sí. por algo está el famoso tema de el iPhone. Sí. Claro. ¿Cuánto le cuesta a Apple ¿Hacerlo? No. hacerlo? Sí. ¿Y cuánto te cobran a ti Así es. por tenerlo? Eso es muy cañón. Y eso es simplemente y 100% marketing. Claro. Entonces ya cuando tienes posicionado ahorita que lanzaron el nuevo iPhone, ¿no? Como para todos. Cada septiembre lo lanzan, ¿no? Sí. Pero ahorita lanzaron el iPhone para todos, ¿no? El que está sí. muy barato. Sí, sí. No me acuerdo ni siquiera cómo se llama porque yo no uso iPhone. Pero efectivamente lanzaron un iPhone para todos. Sí, sí, sí. ¿Eso qué significa? Que sí pueden bajar. Obviamente van a quitarle Cositas, que si un procesador, que si la cámara, que Sí, si porque no sé qué. eso los diferencia de otro sector, ¿no? Que no Exactamente, quieren otro atacar. segmento, ¿no? Sí, del, claro. del mercado. Así es. Pero al final, definitivamente, como ya tienen la marca, Sí, claro. tú lo vas a comprar. Y probablemente ese teléfono te lo venden en $1,000 y les cuesta a ellos hacerlo $150. Oye, una pregunta, Gus. ¿Qué es lo que más se vendía en la tienda? ¿Gama media, gama baja, gama alta? El mix. No puedes decir que, o sea, obviamente, definitivamente es un mix, pero definitivamente la gama de entrada es lo que más vendes. O sea, gama de entrada son bicicletas de hasta 30,000 pesos. Ok. Ahora, para finalizar, Gus, la última, quinta pregunta ya es: si pudieras darle un consejo a alguien que hoy sueña con abrir su propio negocio en la industria deportiva, específicamente en la industria deportiva, ¿cuál sería el consejo que a ti te hubiera gustado recibir antes de empezar? El consejo que yo les daría es no abran un negocio. No sean emprendedores, ¿no? No sean emprendedores. No. Yo creo que una de las cosas que definitivamente me hubiera gustado que me dijeran es: entiende muy bien tu negocio, el punto de equilibrio y el flujo de efectivo. Creo que eso es fundamental. Fundamental. O sea, la parte financiera. Sí, para no tener sorpresas. O sea, todo. Porque tienes que entender muy bien tu negocio para poder definir el punto de equilibrio, ¿no? Saber qué es lo que sí necesitas para operar el negocio, que es fundamental. Y con base en eso, qué ventas necesitas tener y con el conocimiento del negocio decir, sí puedo vender esto. Eso es muy importante. Sí. Porque, insisto, el Excel aguanta todo. Entonces yo te puedo decir, sí, yo voy a vender 100 bicicletas al mes. Sí. Y entonces puedo permitirme unos gastos de X bastante infladitos. Sí. Pero ¿qué pasa cuando empiezo a operar? Y la realidad, como tú dices, ¿no? Hay tantas cosas que tienen que ver con la parte de arriba, que son las ventas. El mercado, precio, guerras, cambio climático, etcétera, etcétera. Tú di. Esta parte de aquí arriba, entre que tú la controlas y no la controlas. ¿Qué es lo que sí está en tu control? La parte del gasto. Aquí tú tienes todo el control. Claro. A mayor delgadito esté, o sea, a menor gasto, más fácil es encontrar el punto de equilibrio y más fácil es poder sobrevivir. Claro. Porque obviamente es un balance, ¿eh? Y por eso en la maestría siempre nos decían, la dirección de empresas no es una ciencia. La dirección de empresas es un arte. Porque no tienes una fórmula. Definitivamente está la fórmula. El estado financiero es una fórmula. Sí. Suma, resta y ya está. Sí, ¿No? Al final. Así es. Son operaciones aritméticas simples. Simple. Sí. De lo más simple. Pero ojo, saber en dónde más, en dónde menos, cómo más, cómo menos, cuánto lleva esto, cuánto gasto de más para que acá arriba se vea impactado y venda más y todo eso es un arte. Claro. Eso nadie en el mundo tiene la fórmula perfecta para poderte decir, es esto. Sí. Entonces, entender muy bien tu negocio y definitivamente te tienes que clavar muy bien a los números. Y si me dices, ¿qué números? Esa parte del gasto. Sí. Tener personas confiables, un contador, sí,
que de verdad te ayude y entienda perfectamente y te diga, es esto. Así es. Y puedes hacer esto. Estrategias fiscales, etcétera, ¿no? Entonces, eso me hubiera gustado muchísimo. Que alguien te lo dijera. Que alguien me lo dijera. Antes de emprender. Sí. Y fíjate que es algo muy importante porque sí es un consejo muy valioso de que si tú eres emprendedor o estás a punto de emprender un negocio, siempre veas el inicio, o por lo menos el primer año, como un survivor de un videojuego, de tener que tienes todo en contra, todo en contra. Entonces, esa parte de gastos fijos, reducirla a lo más que se pueda y tener un máximo control en esos gastos fijos que tú tienes para, como tú dices, ya poder de ahí partir, ¿no? O sea, tampoco te animes a rentar el local más caro, te animes a comprar el equipo más caro. Digo, eso es una inversión, pero a lo que voy es que el costo fijo que tú tengas, rentas, nóminas, impuestos, toda la carga fiscal de la nómina, todo lo que conlleva la sobrevivencia de tu negocio mes a mes, lo mantengas siempre al mínimo. Sí, correcto. Y es más, o sea, creo que como ejemplo basta un botón, ¿no? O sea, basta ver en dónde empezaron las empresas que actualmente hoy tienen más dinero en el mundo. Amazon. Amazon empezó en la cochera de Jeff Bezos y según yo, y lo que he visto es que Jeff Bezos sigue usando el mismo escritorio que ha usado desde el día 1. Así es. Porque en el día 1 Jeff Bezos sabía que la parte de los gastos era lo más importante. No vamos a gastar en tener un mobiliario y un equipo tope. Así es. No. Agárrate esas puertas, sí, dale la vuelta. Esa es tu mesa, papá. Así es, claro. Y éntrale. Sí. Obviamente sí hay insisto, es un arte, ¿no? Necesitas tener un balance. Así es. No puedes tener absolutamente lo mejor. Así es. Desde un inicio, o yo no recomendaría eso, definitivamente. Sí, ¿no? Lo funcional. Funcional, tal vez si tu negocio es fancy, pues sí necesitas tener ciertas cositas. Ajá. Pero en la medida en la que el negocio te vaya dando y vayas evolucionando, es en la medida en la que tú puedes ir también evolucionando. Invertir. E insisto, no siempre. Facebook, actualmente Meta empezó en la cochera de unos cuates. Sí. Apple empezó en la cochera de unos cuates, ¿no? Sí. Entonces, y empezaron con poquititito. Así es. En la medida que ellos fueron creciendo y aumentando las ventas, o en la medida, Microsoft empezó en una cochera. Sí es. Fue en la medida en la que ellos fueron incrementando el gasto, pero nunca dijeron, llégale, vamos a darle duro al gasto, porque insisto, cuando tú bajas capital, tú eres responsable. Así es. No solamente financieramente, moralmente por ese dinero. Así es. Lo que me comentabas, ¿no? De cuando eres empleado. Ah, claro. Sí, ese es dura, ¿no? También este es un tema duro cuando eres emprendedor. Y eso vale la pena ponerlo en la balanza, que yo creo que es súper valioso ponerlo en la balanza. Cuando tú eres un empleado, trabajas para alguien y tú te equivocas, y no mucha gente tiene esta percepción. Cuando tú eres empleado y te equivocas, ¿qué es lo que puede pasar? Es que te corran. Pero si te corren, te liquidan. Sí. Casi te dan un premio y te dan una indemnización por dejarte ir. Sí. Y ganaste dinero. Sí, así es. ¿Qué pasa cuando tú te equivocas como el director de la empresa? Dueño, sí. El dueño de la empresa. Socio accionista. Como quieras. Todo. El responsable del negocio. Sí. Tú te equivocas y el negocio lo tienes que cerrar. No solamente no te indemnizan, al contrario. Sales debiendo. Tú tienes que andar indemnizando a todo el mundo. Tú tienes una responsabilidad moral con tus accionistas, con tus proveedores, con tus empleados, con el Hacienda, con el Seguro Social. Sí. Tú tienes una responsabilidad moral enorme. Sí, claro. No es como ya cerrar la cortina y ya, ¿no? Y se acabó, ¿no? Sí. Ay, ya me equivoqué, ni modo, pues cierre la cortina. No, cabrón. Es una responsabilidad bien fuerte que sigue en el tiempo, ¿no? Claro. Y hasta que no termines con todo, se cierra. Y eso es súper importante. Cuando tú, para todos aquellos que quieren iniciar, emprender, tómenlo muy, muy en cuenta. Así es.
tú vas a adquirir una responsabilidad bien importante Sí. para con mucha gente. Y eso es duro, ¿eh? Es duro. Entonces, también eso es para tenerlo en cuenta. Para tener ¿no? un consejo. Sí. Muchas gracias, Gus, pues, por hoy estar aquí de invitado con nosotros. Muchas Agradezco gracias. mucho tus consejos. La comunidad también agradece mucho los consejos Con porque mucho gusto. alguien que ya vivió el emprendimiento en carne propia, pues que te lo diga y lo vea claramente en ese aspecto. Que sí es difícil, no es un camino fácil, pero es un camino muy bonito y de muchos aprendizajes, ¿no? Y que también nos ayudan a lo mejor a construir una comunidad que ahorita de ella seguimos cosechando frutos, ¿no? Claro. Y mis mejores deseos para ti. Muchas gracias. Que las bendiciones sigan en tu vida, Gus. Aquí tienes un amigo. Tengo muy pocos amigos y puedo decir eso. Aquí tienes un amigo que contar, aquí tienes tu casa. Y gracias a todos los que nos ven y nos sintonizan por Spotify, redes sociales. Gus, no sé si quieras decir tus redes sociales, dónde te pueden contactar, dónde te pueden buscar para a lo mejor una plática, un consejo o algo. La verdad es que no me sé mis redes sociales, pero bueno, ahí me buscan, ya sea en este capítulo y pues nada, ahí me mandan un mensajito y con mucho gusto les puedo ayudar. Y pues nada, muchísimas gracias, Elías, por todo. Gran amigo y gran ciclista. Toda la comunidad ciclista muy conocido. Muchas gracias, Gus. Muchas gracias, Elías. Hasta luego. Cuídense.